Nunca me han gustado los juegos mecánicos. No por lo típico, no es miedo a las alturas ni al vértigo. Es otra cosa. Algo que aprendí cuando tenía 17 años y empecé a trabajar en una feria itinerante. El juego que me tocó atender era el más viejo de todos. Un carrusel. No era como los modernos, con luces LED o música fuerte. Este era de madera, con caballitos pintados a mano, algunos ya descarapelados, con ojos que parecían demasiado reales. Se llamaba el Carrusel de los Sueños. Pero nadie le decía así. Entre nosotros, los trabajadores, le decíamos el de los susurros. La primera noche que trabajé ahí, el encargado me explicó lo básico. No dejes que se suban más de los permitidos. Revisa que los niños estén bien sentados. Y nunca lo apagues de golpe. Le pregunté por qué. Se me quedó viendo unos segundos y luego se rió. Porque se descompone. Pero no sonó convincente. El carrusel tenía algo raro desde el principio. No era solo lo viejo. Era el ambiente. Cuando lo encendías, la música no salía clara. Era como si estuviera desgastada. Como una grabación antigua con interferencia. Y entre la música, a veces se colaban voces. La primera vez pensé que era mi imaginación. Estaba girando normalmente, niños riéndose, padres tomando fotos, todo tranquilo. Pero cuando me acerqué para revisar una de las barras, escuché algo. Un susurro. Muy cerca de mi oído. No mires atrás. Me giré de inmediato. No había nadie. Solo los caballitos subiendo y bajando lentamente. Esa noche no dije nada. Pensé que eran nervios. Hasta que pasó lo del niño. Era un niño como de 6 años. Se subió solo, su mamá estaba cerca grabando con el celular. Todo normal. El carrusel empezó a girar. A la mitad del recorrido, el niño dejó de reír. Se quedó completamente quieto, mirando hacia un lado. No al frente, ni a su caballo. Miraba hacia un asiento vacío. Me acerqué cuando terminó la vuelta. ¿Todo bien?, le pregunté. No respondió. Solo seguía mirando. Entonces dijo algo. Muy bajito. El señor dice que no me baje. Sentí un frío en el pecho. ¿Qué señor?, señaló el caballo vacío a su lado. Ese. Le dije a su mamá. Ella se rió. Está jugando. Pero el niño empezó a llorar. No quiere que me baje. Dice que me quede. Tuvimos que bajarlo a la fuerza. Y cuando lo hicieron, el carrusel se detuvo solo. Sin que yo tocara nada. El encargado vino corriendo. Revisó todo. No encontró falla. Pero me dijo algo que no se me olvida. Si alguien te dice que alguien más está arriba, hazle caso. Después de eso, empecé a notar cosas. Detalles pequeños. Cosas que al principio ignoras. Pero luego ya no puedes. Algunos caballitos crujían, aunque nadie estuviera sentado.
A veces, al terminar una vuelta, había uno más bajado de lo normal. Como si alguien invisible hubiera estado montándolo. Y la música. La música cambiaba. Había momentos donde ya no era la misma melodía. Se volvía más lenta, más grave. Como si alguien estuviera deformándola. Y entre las notas se escuchaban palabras. Una noche decidí grabarlo. Saqué mi celular y lo dejé grabando mientras el carrusel giraba vacío. Cuando lo revisé después, casi lo tiro. La música no estaba. En su lugar, había voces. Muchas. Susurrando al mismo tiempo. Y entre todas, una más clara. Aquí nos quedamos. Quise renunciar. Pero necesitaba el dinero. Así que aguanté. Hasta el accidente. Fue un sábado. La feria estaba llena. Había fila para el carrusel. Todo iba normal, hasta que una niña empezó a gritar. No de emoción. De miedo. El carrusel seguía girando. Pero la niña estaba tratando de bajarse en movimiento. Bájenme. Bájenme. Corrí al control. Pero no respondía. La palanca no hacía nada. La música subió de volumen sola. Y entonces lo vi. En uno de los caballos. Detrás de la niña. Había alguien. No era una persona normal. Estaba sentado rígido. Demasiado recto. Con la cabeza inclinada hacia un lado. Y la cara. No tenía expresión. La niña gritaba señalándolo. Él no me deja. El carrusel se detuvo de golpe. La niña salió corriendo. Y cuando miré otra vez, el caballo estaba vacío. Esa noche cerraron el juego. Pero no por mucho. Al día siguiente, volvió a operar. Como si nada. Le exigí al encargado una explicación. Y esta vez, no se rió. Me contó que el carrusel no era nuevo. Había sido comprado. Muy barato. Demasiado barato. Venía de otra feria. Una que cerró después de un incendio. Murieron varias personas, me dijo. Pero lo raro es que no encontraron a todos. Según él, algunos cuerpos nunca aparecieron. Y desde entonces, continuó. Hay lugares donde se quedan. ¿Cómo que se quedan? Donde fueron felices o donde murieron sin saber que murieron. Se me quedó viendo. Como en ese carrusel. No volví a trabajar tranquilo. Cada turno era peor. Los susurros eran más claros. Más cercanos. Una noche. Ya no aguanté. El carrusel estaba vacío. Era tarde. La feria casi cerraba. Subí. Me senté en uno de los caballos. Quería comprobarlo. Quería escuchar bien. Sin ruido. Sin gente. Encendí el juego. La música comenzó. Lenta.
vieja. Y entonces los escuché. No uno, muchos. Niños riendo, pero de forma apagada, lejana, como si estuvieran debajo del agua. Y luego, una voz, justo detrás de mí. Por fin te subiste. No me giré. No pude. Sentí algo subiendo detrás de mí, como si alguien se sentara en el caballo de atrás. Siempre estás abajo, dijo la voz. Pero tú también puedes quedarte. Quise bajarme, pero no podía moverme. Las manos no respondían. Las piernas tampoco. El carrusel giraba más rápido. Y más rápido. Y en cada vuelta veía más sombras en los caballos. Figuras sentadas. Niños. Adultos. Todos mirando hacia adelante. Menos uno. El que estaba detrás de mí. Ese. Me estaba viendo. Solo una vuelta más, susurró. Y te acostumbras. Cerré los ojos. No sé cuánto duró. Cuando desperté, estaba en el suelo. El encargado estaba encima de mí. ¿Qué hiciste? El carrusel estaba apagado. Pero los caballos seguían moviéndose lentamente. Renuncié ese mismo día. Nunca volví. Pero hace unas semanas pasé por una feria. Y ahí estaba. El mismo carrusel. Misma pintura vieja. Misma música. Y en uno de los caballos vi a alguien. Un joven. Como de mi edad. Sentado. Rígido. Mirando al frente. Y cuando el carrusel giró, por un segundo, volteó hacia mí. Y lo reconocí. Era yo. Pero no el de ahora. El de esa noche. El que no se bajó del todo. Y entonces escuché, muy cerca de mi oído: aún te falta una vuelta. La feria se instaló en el pueblo después de años de ausencia, como si hubiera surgido de la nada. Recuerdo perfectamente el primer día en que aparecieron los camiones, viejos, oxidados, sin logotipos, sin nombres, sin nada que indicara de dónde venían. Solo estaban ahí, alineados en el terreno baldío al otro lado del pueblo, como si siempre hubieran estado esperando. Para ese entonces, mi vida en casa era un desastre. La nueva esposa de mi papá había llegado meses atrás y desde el primer momento intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No era mala, pero tampoco era mi madre. Y yo no estaba dispuesto a fingir que lo era. Las discusiones eran constantes. Así que empecé a pasar más tiempo fuera de casa. Cualquier excusa era suficiente. Cuando la feria llegó, sentí que por fin tenía un lugar al cual escapar. Mi papá, en cambio, la detestaba. Esa gente no es de fiar, decía. Nadie que vive así lo hace porque quiere, siempre están huyendo de algo. No le hice caso.
El viernes, al salir de la escuela, todo el mundo hablaba de la feria. Algunos ya habían ido. Otros planeaban ir ese mismo día. Y entonces los vimos. En una de las salidas, justo donde la avenida se abría, había dos artistas. Una chica, increíblemente hermosa. Hacía malabares con fuego. Todos la rodeaban, fascinados. Pero no fui hacia ella. Algo me llamó desde el otro lado. Era un payaso. Pero no como los de los circos normales. Su traje parecía antiguo, como salido de otra época. No era colorido, sino opaco, desgastado, como si hubiera sido enterrado y luego desenterrado. Su maquillaje no era alegre. Era triste. Tenía una sonrisa dibujada, pero sus ojos no coincidían con ella. No hacía grandes trucos. Apenas se movía. Pero cada gesto, cada pausa, cada silencio, hacía reír. No era una risa normal. Era como si te obligara a reír. Mi amigo Manuel y yo fuimos los únicos que nos quedamos hasta el final. El resto se fue con la chica del fuego. Pero nosotros no podíamos apartarnos de él. Al final de su acto, comenzó a contar una historia. Era extraña. Hablaba de un niño que escapaba de su casa para unirse a una feria, pero que nunca podía irse después. A veces era graciosa. A veces, demasiado triste. Y por alguna razón, sentí que esa historia era sobre mí. Cuando terminó, Manuel se acercó a él. Yo no pude. Sentí miedo. No entendía por qué. Esa misma noche, discutí con mi papá. Si pudiera, me iría con ellos, le dije. Me largaría de aquí y no volvería. Se rió. Ándale, vete. A ver si te aceptan. Salí de la casa furioso. Y empecé a caminar hacia la feria. El camino era largo. Unos 4 kilómetros. Pero no me importaba. Mientras más me alejaba del pueblo, más silencio había. Cuando finalmente llegué, el lugar estaba extraño. No había música. No había risas. No había gente. Solo luces encendidas. Las ruedas de la fortuna giraban lentamente, sin nadie arriba. Los juegos estaban en movimiento, pero vacíos. Sentí un escalofrío. ¿Hola?, pregunté. Nadie respondió. Avancé. El suelo crujía bajo mis pies. Y entonces lo vi. El payaso. De pie, en medio del terreno. Esperándome. Sabía que vendrías, dijo. Su voz no coincidía con su boca. Era más profunda. Más vieja. ¿Dónde están todos?, pregunté. Sonrió. Están trabajando. No entendí. Pero tampoco pregunté. ¿Quieres quedarte?, me dijo. Recordé la discusión con mi papá. Asentí. Sí. El payaso inclinó la cabeza. Entonces, ven. Lo seguí. Me llevó hacia una carpa. Por dentro, estaba completamente oscura. Solo un paso más, dijo. Y entré. Cuando volví a ver, ya no estaba en la feria. Estaba en un cuarto.
pequeño, sin ventanas, con un espejo frente a mí y maquillaje, mucho maquillaje. Escuché la voz del payaso detrás de mí. Ahora eres parte del espectáculo. Intenté moverme. No pude. Mi cuerpo no respondía. Era como si alguien más lo controlara. Mis manos se levantaron solas. Tomaron el maquillaje y comenzaron a pintar mi rostro. Quise gritar. No salió sonido. Al principio, siempre luchan, dijo el payaso. Pero luego, aprenden a hacer reír. En el espejo, ya no me veía como yo. Veía a un payaso. Pero no cualquiera. Uno con ojos vacíos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez horas. Tal vez días. Tal vez años. Solo sé que, cuando salí de la carpa, había gente. Muchísima gente. Riendo. Aplaudiendo. Y yo estaba en el escenario. Moviéndome. Haciendo reír. Pero por dentro, seguía gritando. A veces, cuando termina el acto, puedo ver al público. Y entre ellos, a veces veo a mi papá. Buscándome. Confundido. Pero nunca logra reconocerme. Nadie lo hace. Porque el maquillaje no se quita. Y lo peor de todo es que ahora entiendo la historia que contaba el payaso. No era una historia. Era una advertencia. Si alguna vez ves una feria que aparece de la nada, si ves un payaso que no parece humano, no te acerques. Porque si te elige, no importa cuánto corras, ya eres parte del espectáculo. Y aquí nadie se va.